Muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. Saludo a todos los que no pueden dormir y a los que quieren dormir y no pueden. A los que están buscando sueño y a los que están casi durmiéndose, pero necesitan una palabra como la que van a recibir para dormir en paz. Creo que alguien me estaba esperando. Me estaban esperando. No se acostumbren, no voy a salir todas las noches a esta hora, solo que esto es una temporada donde hemos percibido en nuestro corazón compartir algunas verdades espirituales que les van a ayudar a crecer y a incrementar su vida espiritual, que le van a ayudar a sensibilizarse ante las cosas espirituales. Hoy quiero leerle algunos versos de las Escrituras, diferentes versos, uno que dice una cosa y otro que dice otra. Esta mañana leía yo, todos los días trato de tener un devocional, después de yo oro y todo eso, pero siempre leo las Escrituras. He estado leyendo Romano, ya pasé a Corintios y he encontrado algunas cosas, pero muy interesantes y muy hermosas, que yo sé que será de gran bendición para muchos de nosotros. El apóstol Pablo habla cuando él va a los Corintios y él muestra las cosas especiales del Espíritu Santo, algo maravilloso. Y hoy quiero hablarle varios puntos importantes de esta hermosa persona tan real como lo es el Espíritu Santo de Dios. Le anticipo, no voy a hablar del poder, voy a hablar de la persona. No voy a hablar de los milagros, voy a hablar de la persona. Cuando Cristo dice en Juan, conviene que yo me vaya, porque vendrá el otro consolador, esa palabra otro está catalogando a la persona que viene al mismo nivel de la primera. Es decir, el Espíritu Santo venía a hacer el trabajo con los discípulos que Jesús estaba haciendo. Amistad, comunión, dirección, con mentoría, consuelo, responderles sus preguntas. Ahora, en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10, la Biblia dice esto: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, hablando del Espíritu Santo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Yahweh, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Una de las funciones del Espíritu Santo es revelarnos lo que el Padre nos ha concedido. El Espíritu Santo, como me gusta llamarlo, es el gran revelador del propósito de Dios para mí. Es el que conoce mi mañana. Es el que sabe cuáles son las herramientas que necesito para llevar a cabo el propósito de Dios en esta tierra. Sin el Espíritu Santo somos un cero a la izquierda. Es imposible llegar a profundizar en Dios sin la ayuda del Espíritu del Dios mismo. Es importante que muchos de ustedes comiencen a pensar en el Espíritu Santo no como una influencia, no como un poder, sino como una persona. Ahora, nos las ha concedido, solo el Espíritu nos lo revela, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Estoy en 1 Corintios capítulo 2 y voy por el verso 13. Ve, lo voy a leer otra vez. Lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es imposible tú poder explicarle a alguien
la sabiduría de Dios cuando esa persona tiene una mente natural. Verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe. Escucha, la palabra percibir no es lo mismo que ver. El ver pertenece al mundo físico. El ver está limitado a espacio, distancia o tiempo. Yo puedo pararme frente a mi casa y mirar de lejos. Voy a ver a gran distancia, pero llega un punto donde ya no puedo ver más, porque estoy limitado por espacio, distancia y tiempo. El percibir no está sujeto a las leyes de la naturaleza. El percibir, yo puedo percibir ahora mismo que alguien tiene un cáncer y percibir el nombre y sanarse. No lo estoy viendo, lo estoy percibiendo. Entonces las cosas espirituales no solo se ven, se perciben primero para luego ver. Es importante que entienda que tú eres un espíritu que está llamado a percibir las cosas espirituales, no a verla. Puede verla, pero antes de verla, la percibe. Ahora, dice acá, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No trate de explicarle a alguien carnal cosas espirituales, no la va a discernir. Nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos caídos por el pecado adámico. Nuestro espíritu estaba muerto, estaba frito. No percibíamos las cosas espirituales. Escuchaban un mensaje, oíamos a alguien hablar en lengua, íbamos a la iglesia y no percibíamos nada, porque nuestro espíritu estaba muerto. Al venir a Cristo, somos redimidos del pecado. Él cree en nosotros un hombre nuevo. Entonces ahora nuestro hombre interior, que somos nosotros, vivo en espíritu. Sí podemos percibir y discernir las cosas espirituales. Verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Una persona carnal no puede percibir cosas espirituales. Bien, hoy seré muy corto. A ver. Bien, sí, estoy leyendo la hermana que dice que te apartaste en la pandemia. Claro que yo leo los textos. Bien, continúa acá. Hombre natural, mente natural, no percibe las cosas que son del espíritu, porque han de discernirse espiritualmente. Ahora, le quiero comunicar lo siguiente. Vamos al tema o al punto en el que quiero centrarme. El Espíritu Santo no es un poder, es una persona. El Espíritu Santo no es lengua, es una persona. La gente piensa que Espíritu Santo habla en lengua. El hablar en lengua viene como resultado de una llenura, de una relación y un don que el Espíritu Santo nos imparte. El Espíritu Santo es una persona, no es un poder. Y es importante, ¿qué hace que una persona sea una persona y tenga vida? No porque los árboles tienen vida, son una persona. Una persona, un ser vivo y móvil, con una personalidad única que constante da rasgos y sentimientos, comportamiento, temperamento. Una persona es un ser creado con un alma. El alma es el asiento de la mente, la voluntad, las emociones. El Espíritu Santo es una persona que tiene mente. La Escritura dice en el libro de Romanos 8:27, dice esto: el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. La mente del Espíritu Santo está en unión con el Padre y con el Hijo.
El Espíritu Santo tiene mente, porque Él piensa, tiene emociones, porque se entristece, se enoja y puede ser resistido. El Espíritu Santo puede ser desobedecido. Cuando desobedecemos no a una fuerza, a una persona. El Espíritu Santo tiene voluntad propia. Tiene voluntad propia. El Espíritu Santo tiene emociones. La mente, la voluntad y las emociones son las que le dan personalidad a alguien, convirtiéndolo así en una persona. Pablo nos exhorta y nos explica en el libro de Efesios capítulo 4, verso 30, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Entristecer al Espíritu Santo es causarle dolor. Él no es un robot o una máquina sin emoción, sin sentimiento. Él es una persona real. La mayoría de los cristianos, los pentecostales, se pierden realmente la gran bendición que se produce cuando comenzamos a tratar al Espíritu Santo como persona y no como una cosa, no como un poder. Cuando lo tratamos como un poder, solo acudimos a Él cuando necesitamos realizar una obra. Y ese no es el punto. Cuando tú lees Corintios, dice, la gracia de Jesús, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Ustedes que a veces piensan en la Trinidad, el Padre está primero, el Hijo segundo y el Espíritu Santo tercero. En Corintios no. En Corintios el Hijo está primero y el Padre está segundo. Porque en la Trinidad no es primero, ni segundo, ni tercero. Es el mismo. Ahora bien, al tratar con el Espíritu Santo como una influencia o una unción, no perdemos realmente el regalo más grande. El regalo más grande del Espíritu Santo no es su poder, no es la habilidad de echar fuera demonios o de profetizar. Esos son resultados que vienen por causa de un propósito que Él tiene con nosotros. La mayor bendición del Espíritu Santo no es que Él te dé visión, no es que Él te use para echar fuera demonios o para profetizar. La mayor bendición es poderlo conocer a Él. Tener un amigo, tener a alguien con quien uno cuenta. La Escritura lo muestra como el Paracleto, el que me ayuda, el que va a mi lado, el que me enseña. Él es mi mentor. Jesús dijo, cuando venga el otro, Él los enseñará. El Espíritu Santo está ansioso de enseñarte. Si pudiéramos llamar una palabra así humana. Él quiere que tú aprendas. Como dije antes, la Biblia es el único libro que cuando lo lees, el autor está contigo para enseñarte. Es el Espíritu Santo. Entonces, cuando comienza a tratar al Espíritu Santo como una persona y no como una fuente de poder, aunque Él es la fuente de todo, eso estamos claros. Y Él es que produce vida. De hecho, quien resucita a Cristo de entre los muertos, el cuerpo de Cristo, quien lo vivifica, lo resucita, es el Espíritu Santo. Y Pablo dice que si el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos mora en nosotros, seremos vivificados. Jesús dijo que la carne para nada aprovecha, en el Espíritu que está la vida. Ahora, son manifestaciones, su poder. Cuando Él descendió en el Jordán en forma corporal de paloma, no significa que el Espíritu Santo es una paloma blanca que anda por ahí volando. Tampoco es aceite. El hecho de que Él sea simbolizado como a fuego, como aceite, es lo mismo de Jesús. Jesús es simbolizado como cordero, pero Él no es un animal. Él es simbolizado como el león de la tribu de Judá, pero Él no es un animal. Él es una persona. Jesucristo es una persona real. El Espíritu Santo se manifiesta en Cristo como forma de paloma, pero Él no es una ave. Él no tiene alas. Él es una persona real. ¿Por qué Él no tiene cuerpo? Hay muchos misterios
que no pudiera yo aclarárselo, pero tengo una pista de por qué él no tiene cuerpo. Él decidió no tener cuerpo para que tú seas el cuerpo de él. Él decidió habitar en ti y en mí. Por eso la Biblia nos llama a nosotros templos, templo del Espíritu del Dios vivo. He aprendido a través de los años. No fue fácil para mí. Yo crecí en República Dominicana. Me enseñaron el evangelio que pudieron enseñarme. Hoy en día puedo tener un poco más de conocimiento del que tenía en aquel entonces. Para mí no fue fácil transicionar de ver al Espíritu Santo como un poder y comenzar a verlo ahora como una persona. No fue fácil, porque me enseñaron a pagar el precio a través de mis obras para absorber un poquito de poder. Cuando la Biblia dice que ya yo tengo lo que Dios dice que tengo. Ahora, a través de los años, leyendo las escrituras, leyendo libros, en experiencias personales, he podido transicionar de ver al Espíritu Santo como un instrumento y verme a mí como el instrumento del Espíritu Santo. Muchas veces queremos darle orden al Espíritu Santo cuando es Él que debe darnos orden a nosotros. Estos son temas que tal vez a mucha gente no le interese y por eso son tan estancados, por eso viven una vida tan frustrante. Ya aprendí que el Espíritu Santo no es una cosa, es alguien, es una persona. Nos es difícil entenderlo, nos es difícil asimilar lo que estoy hablando, porque nosotros estamos acostumbrados a creer que una persona es aquella que tiene un cuerpo. Eso no es lo que hace una persona solamente. Una persona no es solo una persona por tener un cuerpo. Una persona es una persona también por tener emociones, por tener carácter, por ser un ser pensante. El Espíritu Santo habla. Imagínate que después de esta noche, cada cosa que vaya a hacer, le pregunta al Espíritu Santo y Él te dé dirección. Yo sé que suena un poco ultra religioso, pero es la verdad. Jesús dijo que Él venía a enseñarme, que Él era el maestro, que Él venía a guiarme. Así que cada cosa que yo voy a hacer, yo siempre le pregunto, ¿qué opina? Porque yo tengo que aprender a caminar en su voluntad, porque yo no estoy aquí para vivir mi vida. Yo estoy aquí para cumplir un propósito de aquel que me formó en Cristo Jesús y me predestinó para buenas obras, que de antemano el Padre había preparado. Entonces la única forma de yo caminar en la perfecta voluntad de Dios, primero leo la Escritura, sigo la Escritura, pero también hay dirección individual, específica. Por ejemplo, la Escritura dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Sin embargo, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo le dio orden específica y le dijo, no vaya a Asia. Necesitas conocerlo. Y una de las maneras en que lo conoce es leyendo las Escrituras y comprando libros de personas que pueden darte más amplitud en tu búsqueda del Espíritu Santo y te pueden contar sus experiencias. Debe de conocerlo. Ahí es que está realmente el caminar en lo sobrenatural, en vivir una vida conectada, dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Él es una totalmente persona, no es una cosa, es alguien. Se le puede mentir. Ananí y Zafira le mintieron. Pedro dijo, ustedes han mentido al Espíritu Santo. Ve, una de las cosas que a mí, que más siempre me atrae la atención, es que el Espíritu Santo no es como los hombres, no es como nosotros, los hombres o las mujeres que están allá, que ellos están contigo mientras todo está bien. Cuando surge un problema contra ti, se aparta. El Espíritu Santo es la única persona que se mantiene fiel a ti, que no se mueve, no se va si tú no le lastimas, si tú no le entristeces. Trata de nunca entristecer al Espíritu Santo, porque el día que lo haga, tus visiones se van a cortar y tus dones te van a secar. Es imposible hablarle mal a alguien y seguir teniendo comunión con el Espíritu Santo. Es muy sensible.
cuando Él vino sobre Jesús, vino en forma de paloma corporal. Lo interesante no fue solo que vino. Lo interesante fue que se quedó y no se fue. Cuando tienes una paloma aquí, tienes que moverte con delicadeza y con cuidado, porque cualquier movimiento brusco puede espantarla o puede hacerla irse. El Espíritu Santo permaneció sobre Cristo por uno de los principios, porque era el príncipe de paz, era un hombre manso. El Señor Jesús era Dios en carne, pero era manso. Y se mantuvo sobre Jesús hasta su muerte, y después de su muerte también estuvo con él y lo resucitó. No puedes ofender a tu esposa y tratar luego de a los 10 minutos tener comunión con el Espíritu Santo. Yo no puedo orar. No puedo ir a la presencia de Dios y tratar de tener comunión con una persona que se sintió triste por la forma en que yo traté al otro. Mucha gente no entiende esto. Y entonces quieren sustituir esta sensibilidad espiritual o este respeto al Espíritu Santo por una vigilia, por un ayuno. Y se pasan la vida ayunando y ayunando, ayunando. Y el Espíritu Santo ni siquiera toma en cuenta el ayuno. Porque son personas que ofenden a los demás y siguen su vida como que nada ha pasado. Es imposible, no hay forma. Yo no lo he podido lograr. No puedo. Todos en un momento, yo no puedo hablarle mal a Dayana y luego ir a hablar con el Espíritu Santo. No, tengo que ponerme de acuerdo con ella. Tengo que pedirle perdón, disculpa. Y cuando yo siento que ya pedí disculpa, ella me disculpó, entonces ahora puedo hablar con el Espíritu Santo sin tener nada que me interfiera. Hay muchos de ustedes que sus oraciones no están siendo contestadas porque tienen interferencia. Interferencia es que Dios no le puede escuchar con claridad o que Dios no quiere escucharle con claridad porque el corazón de alguno de ustedes está ofendido o está lastimado o ofendió a otro. Es imposible. Jesucristo dijo, cuando traiga tu ofrenda, si te acuerdas que tiene algo contra tu hermano, deja la ofrenda en el altar. Ve donde tu hermano, ponte de acuerdo con él y luego ven y trae la ofrenda. Si la ofrenda no puede ser recibida ante Dios por un corazón lleno de ofensa, mucho menos también la oración. No puedes avanzar. Hay muchos estancados por guardar ofensa en su corazón. El estancamiento espiritual viene porque dejamos que nuestro corazón crezca en raíces. El Espíritu Santo nos redarguye y no somos locos. Él nos hace entender y nos hace percibir que lo que hicimos, lo que hablamos, la actitud que tomamos, la manipulación que hacemos, Él no le agradó. Pero nosotros a veces, hay gente que se llenan del orgullo y le dan prioridad a su imagen más que a su relación con el Espíritu Santo de Dios. Esto es triste, pero esto sucede en muchos de nosotros. Y debemos de evaluar bien y entender que si a David, si a Elías, si a ninguno de ellos, él se la dejó pasar, no la va a dejar pasar a nosotros. No ofenda a tu hermano y piense que puede seguir teniendo comunión con el Espíritu Santo. Todos seremos encontrados, confrontados y corregidos por el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, la corrección vendrá al instante a nuestros corazones. Eso es algo que deben de entender. Jesucristo va a la cruz y muere, pero quien le resucita de entre los muertos es el Espíritu Santo. Él te puede levantar, Él te puede dimensionar a una etapa en tu vida donde tú solo seas sorprendido por la obra gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Hace años que dejé de buscar a Dios para que me use. Hace años. Ya no busco a Dios para que me use. Busco a Dios porque quiero estar con Él. No voy a la presencia de Dios a comprar un poco de poder para quedar bien con las multitudes o quedar bien con una invitación.
Ya esa etapa en mi vida se fue. Yo no busco un poco de lo que ya yo tengo por Él. Y ahora yo busco al Espíritu Santo. Él es el que conoce cada necesidad. Él es el que conoce el plan, el propósito del Padre para mí y para las multitudes que estén allí. Hay muchos de ustedes que hoy serán vivificados. Su espíritu comenzará a revivirse, siento el poder de Dios. Yo puedo percibir muchas hermanas que se sienten muertas espirituales. Hay otra, voy a hacer una palabra rara, que se sienten fatal, se sienten seca, se sienten árida. Hay muchos de ustedes, hermanos, que se sienten que todo terminó para ustedes. No sienten vida, porque cuando sembramos para la carne, de la carne se cosecha muerte, corrupción. Cuando sembramos para el Espíritu, del Espíritu se cosecha vida eterna. Y si el Espíritu Santo puso esta palabra ahora mismo en mi labio, en mi corazón, es porque hay una oportunidad grande que se va a comenzar a liberar en este mismo instante. Hay hermanas, hay amigos, hay hermanos que van a comenzar a despertar. Esos ojos ciegos espirituales van a abrirse. Tú que dejaste de percibir y de valorizar las cosas espirituales, Dios te va a impactar. Dios va a llenarte de la cabeza hasta los pies. Y yo oro para que el estancamiento espiritual que ha habido en tu vida desaparezca en el nombre poderoso de Jesús. Compartan este video con alguien. Si pueden hacerlo, háganlo ahora. Les voy a dar un minuto para que compartan este video, porque siento que esta dimensión está cambiando. Comparta con alguien, que alguien escuche lo que voy a proseguir hablando. Quien levanta a Cristo de entre los muertos es el Espíritu Santo. Tu cambio de comportamiento no es el precio de tu relación con Él, sino del producto de tu intimidad con el Espíritu Santo. Hay muchos de ustedes que hoy serán dimensionados a una etapa de su vida que anhelan. ¿Cuántos de los que están ahí anhelan desarrollar el máximo de lo que Dios ha puesto en su corazón? ¿Quién le da un amén? ¿Quién dice amén en el nombre de Jesús? Yo creo que si está despierto, y me estás viendo y oyendo, es porque el Espíritu Santo tiene un plan contigo, un plan glorioso. El lugar de la prueba es siempre el lugar de la confianza. El Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos después de ser crucificado. El Espíritu Santo es el dador de la vida. El Espíritu, dice Job, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Yo soy el producto de Dios. Yo soy diseñado por Dios. Yo sé que como Pedro puede experimentar temores, miedo, al qué van a hacerte, al qué dirán, al qué va a pasar contigo. ¿Sabe? De lo que más desagradó a Dios de Saúl fue que cuando lo envió a eliminar a Amalek, Amalek representa muchos enemigos. Saúl no lo hizo. Tienes que aprender a matar lo que Dios quiere que mate. Hablo de asuntos espirituales. El Espíritu Santo es vida. El que tiene al Espíritu tiene vida. Jesús confiaba totalmente en el Espíritu Santo de Dios, que Él lo iba a levantar de entre los muertos. Y yo lo voy a dejar en este pasaje, el Espíritu Santo, y se lo voy a leer en Romanos 8, lo quiero leer y quiero profetizar esto que Dios puso en mi corazón. Romanos 8, versículo 8, en el verso 9, en el verso 9 y en el verso 10, dice lo siguiente: mas si vosotros vivís según la carne,
Mas vosotros no vivan según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero tú tienes el Espíritu de Cristo. Ahora en el verso 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el verso 11 lo impactante. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos, haciendo referencia al Espíritu Santo, a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en vosotros. Ahora, escucha esto. Dos cosas. Primero, Pablo dice, quien levanta de los muertos a Jesús, lo resucita, le da vida a ese cuerpo muerto, lo puso a respirar, le recreó los órganos, todo lo que yo creo que nada se le dañó a Cristo porque el Espíritu lo mantuvo fresco, pero lo resucita. Entonces Pablo nos dice, la misma persona que resucita a Cristo es la misma persona que te resucita a ti. La misma persona que le da poder a Cristo es la misma persona que te dará poder a ti. Pero me impacta lo que dice, que mora en vosotros. Vuestro cuerpo mortal es por su espíritu que mora en vosotros. Por eso es que al sonar de la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo será transformado en cuerpo glorificado. Pero un punto importante, y esto quiero que lo guarden, termino en 5 minutos, dice así, por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:12. La palabra espíritu con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Dónde mora? En ti. Es decir, que dentro de ti, por la sangre de Jesucristo, mora la persona que resucita a Cristo. Mora la persona que echa fuera a los demonios. Mora la persona que hizo a Cristo flotar y caminar sobre el agua. Tú tienes al campeón dentro de ti. Tú tienes al que hace que los gigantes caigan. Tú tienes al que te redarguye, al que te anima, al que te levanta, al que te da fuerza. Dentro de ti, según Romanos 8:12, vive el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué tiene que hacer para que comience a tener victoria y a vivir en el propósito y a tener la capacidad de Dios y ser habilitado por Él? Comenzar a reconocerlo que está dentro de ti, que vive allí. Comienza a hablarle. Tú solo comenzarás a tener comunión con el Espíritu Santo cuando reconozca que Él no está en el cielo, que Él está dentro de ti. Él está dentro de mí. En este momento, el Espíritu Santo está dentro de mí. Cuando yo duermo, Él está dentro de mí. Cuando voy al baño y me ducho, Él sigue dentro de mí. Cuando viajo, sigue dentro de mí. Cuando voy a predicar, sigue dentro de mí. No me puedo separar. Él habita dentro de mí. El detalle es que solo lo reconocemos cuando lo necesitamos. Y ahí está el problema. Porque cuando solo lo reconoce el día que lo necesita, solo ese día puede parcialmente tener cierta comunión con Él. El detalle es que no fuimos llamados a reconocerlo solo cuando lo necesitamos. No, fuimos llamados a reconocerlo de día y de noche. Cuando duermo, Él está dentro de mí. Cuando mi cuerpo está dormido, mis ojos cerrados, Él está dentro de mí. Ustedes no se imaginan las experiencias que yo he tenido con el Espíritu Santo de Dios. Así que voy a terminar porque lamentablemente la batería se me está acabando, pero le digo estas palabras y concluyo. Conózcanlo. No paren hasta conocerlo. No se detengan en las lenguas. Mire que la lengua nos edifica, nos construye, nos renueva, nos fortalece, nos hace más capaz.
Pero no se detengan solo en un don. No se detengan en la manifestación. No se detengan en el don de sanidad, en el don de milagro, en el don de sanidad, el don de fe, don de profecía. No se detengan allí. Esto es consecuencia de una relación con Él, un don que Él imparte. Lo glorioso no es ser usado por Él. Lo glorioso es ser amigo de Él. Escríbelo. Lo glorioso no es ser usado por Él. Lo glorioso es ser amigo de Él. ¿Y sabe qué es lo que más me impacta? Que Él no tiene acepción de personas. Él no solo es amigo de los grandes predicadores, Él es amigo de gente del anonimato, de gente. El Espíritu Santo no solo es amigo de los profetas que tú conoces, Él es amigo tuyo y quiere desarrollar esa amistad. Lo más glorioso no es ser usado por el Espíritu Santo. Lo más glorioso es tener comunión, amistad con el Espíritu Santo. Yo les invito hoy a que levanten su corazón. Créanle a Dios de que es un día que era señalado para muchos de ustedes. Cuando tú lees al apóstol Pedro, que está en la casa de cierto cultivador, él está allí. La Biblia dice que se fue a orar y allí le habló el Espíritu Santo. Lo que más me impresiona, que lo he hablado otras veces, es que Pedro no fue a orar porque tenía una invitación. No fue a orar porque tenía que ministrarle a alguien. No fue a orar porque tenía que profetizar. Pedro fue a orar porque tenía comunión. Las personas a veces solo tendemos a orar cuando necesitamos que Dios nos saque del apuro o nos ayude en algo que lo necesitamos. Si reconoce al que tiene adentro, si comienza a hablarle, a pedirle que te enseñe, Él te va a ayudar a entender mejor las Escrituras. El Espíritu Santo mora dentro de mí. Por eso no debo de tener miedo, porque el poder más grande del mundo lo tiene la persona que vive dentro de mí. ¿Ve? Según Job, él adornó los cielos. Entonces, el que adornó los cielos, que creó las estrellas, el que se movía, oh Dios mío, es que es un misterio, es que es un enigma, es un misterio sobrenatural. Es que si la iglesia entendiera al Dios que tiene adentro, no le llorara al diablo, ni se turbara por los brujos, ni tampoco desertara o se entristeciera por las cosas que estén experimentando. El Dios que vive dentro de mí fue el que creó los cielos y la tierra. No estoy hablando de la nueva era. Eso es una tontería. Estoy hablando del Dios, el Espíritu Santo, que vive dentro de mí. Bendito sea Dios. O sea, el que se movía en Génesis vive dentro de mí. El que le daba revelación a José vive dentro de mí. El que le dio visión a Jacob vive dentro de mí. O sea, es un misterio. Jesucristo vino, murió en la cruz, derramó su sangre para hacerme la habitación de Él, para que yo fuera el templo del Dios vivo. Es hermoso memorizar los utensilios del templo, las cosas sorprendentes del tabernáculo, pero nada de eso se compara a este templo. Todo lo del Antiguo Testamento era una sombra del Nuevo. Todo lo que Moisés experimentó y vio en el Antiguo Testamento era una sombra de esto. El candelabro, el propiciatorio, que era una tabla de oro puro, donde estaban los querubines inclinados. Se dice que no haya artesano en este tiempo, con toda la modernidad, que pueda crear el propiciatorio y la caja que contenía el Shekinah o la gloria de Dios. Todavía se dice que no hay artesano en oro que pueda lograr eso, porque los querubines no estaban puestos en la tabla. No,
eran parte de la tabla, estaban fundidos en la tabla. Allí estaba, y de allí dice que del propiciatorio, de entre los querubines, surgía la voz de Dios. Y dice que de ahí siento el poder de Dios. Oiga esto, oiga esto. Dice que de ahí fluía un fuego, era la gloria, el Shekinah, y eso se extendía hasta el cielo y se convertía como una sombrilla a lo que la gente llamaba la nube de la gloria de Dios. Si tú lees, creo que en Deuteronomio dice que cuando Moisés quería hablar con Dios, iba al propiciatorio y de entre los querubines salía la voz audible de Dios. Moisés hablaba y él le contestaba. Dios siempre ha querido comunicarse. No hay mejor comunicador que Dios. No hay mejor comunicador que Dios. Dios siempre ha querido hablar con nosotros, ministrarnos y mostrarnos siempre lo que debemos de hacer. Debemos de buscar esa relación que tenía Moisés con Dios, que la podemos tener. Así que el arca del pacto, donde moraban los querubines de oro, donde estaban las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el pedazo de maná. Allí estaba la gloria, la presencia de Dios. Ya esa arca no es necesaria. La pueden encontrar, ya no funciona. Porque esa arca simplemente era un espejo, era un simbolismo de este templo y de tu templo, que eres tú. Ahora la gloria de Dios, por medio del Espíritu Santo, mora en nuestros corazones. Pablo dice, el Espíritu de Dios, el mismo que levantó a Cristo, mora. Wow. Mora en nosotros. Le dejo con esta palabra. Todo lo que tú necesitas, ya lo lleva adentro. Las ideas, los recursos, todo lo que necesitas, lo lleva adentro. La Biblia dice que dentro de ti está Dios. La Biblia dice que dentro de ti mora Dios. Dentro de ti mora Dios. Hay muchas preguntas allí que me es imposible responder, pero le anticipo que viene un programa muy pronto que se llama Pregunta y Respuesta. Y en esa temporada vamos a abrir los teléfonos para escucharlos, para orar por ustedes, para escuchar sus preguntas y para responderle. Será un programa muy interesante que va a ayudar a mucha gente a dimensionar y a entrar en una nueva etapa de su vida. No te detengas por lo que estés viviendo. O no te olvides que dentro de ti está Dios. No importa quién no esté contigo fuera de ti, si dentro de ti está Dios contigo. Levántate, resplandece, porque ha nacido tu luz. Y creo que la gloria de Dios viene para hacerse visible, para hacerte brillar, para hacerse tangible. No permita que tu pecado del ayer te estanque hoy. Lo que cometiste no estuvo bien, pero si ya le pediste perdón a Dios, ahora no le permita al diablo que traiga remordimiento contra ti. No, Jesucristo es nuestro Redentor, es nuestro Cordero, quien nos purifica, quien nos redime de todo pecado. El Espíritu Santo es aquel que nos prepara, aquel que nos direcciona, aquel que nos dice, bueno, eres nueva criatura. Sí, ahora hay una misión, hay un plan. Vamos a trabajar para Dios. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a caminar en sus caminos y a caminar de acuerdo a su voluntad. Mira, Dios no te llamó a ser compatible con todo el mundo. Sácate eso de la mente. Tú no eres $100.
para que tú le caigas bien a todo el mundo. Déjate de eso. Dios quiere usarte. Y más que usarte, Dios quiere que tú lo conozcas. Cuando yo conocí al Espíritu Santo, Él cambió mi vida. Han habido momentos en el Beiman, allá abajo, donde Él se manifiesta a tal punto que la electricidad es tangible en el aire. Una vez yo estaba absorbido en el Espíritu Santo, absorbido. Y yo salí del Beiman, subí los escalones, era en otra casa rentada hace muchos años, hablando de 10 años, que vivía mi esposa y yo. Y yo salí, mis hijos estaban pequeños, mi esposa estaba en la cocina, y yo le dije, hola mi amor, ¿cómo está? Yo no sabía que había una electricidad alrededor de mí. Y mi esposa cayó al piso. Se cayó al piso, que rompió con la cabeza, rompió una ventana. Yo dije, ¿qué es esto? El poder que se acumula o que se libera, mejor dicho, que se libera cuando comienzas a tener amistad con Él, es inimaginable. Es algo sobrenatural. Yo veo a la gente que tratan de hacer ridículo las cosas del Espíritu Santo y no van a poder. John Lake, cuando recibió el Espíritu Santo hace 100 y algo de años atrás, era una corriente. El poder de Dios como corriente. Muchas veces. Él recibe el bautismo y comenzó a adorar y a hablar en lenguas. Estaban orando por una señora paralítica. Eso fue en Illinois, en Chicago. Y él tomó un dedo, porque él estaba lleno de electricidad. Y cuando le puso el dedo en la cabeza, la señora, los huesos le temblaban. Y ella gritaba, ¿qué electricidad es esta? ¿Qué electricidad es esta? Y los huesos se le enderezaron. El amigo que está con John Lake, cuando lo ve y lo va a tocar por el brazo, la electricidad lo tiró al piso. Miren, yo estoy orando porque Dios tiene que levantar gente, pero así. Yo que he leído casi todas sus historias, cuando este John Lake fue a África, que Dios me habló que me iba a usar así. Yo me acuerdo que Dios me habló en un ayuno, y cuando digo Dios me habló, Dios habló. Porque yo estaba en un ayuno, el Señor me dijo, sal de este ayuno y ve a tal iglesia, porque allí te voy a hablar. Y yo me paré en la iglesia, esperando a quién es que iba Dios a hablarle, para hablarme. Y yo recuerdo, vive Jehová, que llegó un señor con pantalón corto, que venía con su familia de la playa. Y eran americanos, no hablaban ni español. Era un policía norteamericano. Yo no, imagínense. Y él dijo, y buscamos un intérprete, porque me dijo, yo tengo que decirle algo a ese hombre. Y el intérprete que buscamos, gracias a Dios, ya había un profesor, que no me deja mentir, el profesor Justo, de la Jerusalén Primera, él estaba allí, en ese retiro. Y cuando él interpretó, dijo, yo vine a decirle a usted que Dios te va a usar como John Lake. Yo me caí para atrás casi. Porque fue lo que me había dicho el Espíritu Santo en la mañana. Y me dijo, ve a la iglesia que te lo voy a confirmar. Y ahí llegó ese americano y me dijo lo que Dios le había dicho. Entonces, dice la historia que en John Lake, cuando tenía el poder como electricidad, él levantaba así el dedo. Sí, eso para... Hay gente que se burla, que se ríe. Haga lo que usted quiera. Pero el poder de Dios es real. Y él hacía así, cuando señalaba, dice la historia que salía electricidad espiritual y golpeaba a la gente caía al piso. Y él hacía así, que le llamaban el disparo de Dios en ese tiempo. Eso fue en África, en Sudáfrica, algo sobrenatural. Cuando tienes una relación íntima y trata al Espíritu Santo no como poder, sino como persona, comenzarás a experimentar cosas inexplicables. Recuerden lo que acabo de leer. Las cosas espirituales no se pueden percibir
con la gente naturales. Entiendan eso. Espero que esta corta enseñanza y explicación los ayude a buscar una relación cercana con el que llevan adentro. A ver, ¿qué dice aquí alguien? Bueno, luego contaré algunas experiencias personales, pero guarden esto en tu corazón. El Espíritu Santo es una persona que vive dentro de ti, pero nunca, 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 nunca llegarás a conocerlo hasta que no lo reconozca. Sí, John Lake es uno de los generales de Dios del libro de los generales, pero ahí habla muy poco de él. Hay otros libros donde él lo escribió él, y él cuenta todas sus experiencias. Mire, John Lake cuenta una experiencia, y con esto me voy, donde estaba con su esposa, creo que era en Washington, después que vinieron de África, y era como una pequeña fiesta para compartir, una celebración, y había una joven como de unos 16 años que estaba de espalda, y él le dijo a la esposa: qué elegante esa joven, parece que es muy elegante. Y cuando la muchacha se volteó, tenía un ojo para acá, el otro para acá, y el rostro deformado. Estoy hablando cosas reales, que están documentadas y que está ahí en la historia, que está escrito. Y cuando él la vio, se asustó, le dijo a la esposa: wow, esa joven se ve que elegante, pero el rostro lo tenía deformado. En eso el papá de la joven llega y él comienza a hablar y le pregunta. Y él dice: sí, esa es mi hija. Y estamos esperando a ver si podemos hacer una operación para tratar de arreglar un poquito la cara, porque tenía la cara torcida. Era un desastre. Y él se levanta y le pone la mano a la muchacha y comienza a orar. Y dice la historia, textualmente escrito por él, que inmediatamente la electricidad del Espíritu Santo o el poder de Dios vino sobre ella, y el ojo que estaba acá se lo puso acá, y el otro acá, le enderezó el rostro, y la deformidad que tenía en el rostro le fue restaurada. Yo mismo, que no soy un John Lay, solo un siervo, en 7 horas una mujer tenía rostro para acá, la boca aquí, de un acontecimiento que le había pasado, me acuerdo como hoy, que fue en 7 horas, hace 2 años atrás, y tenía deformado el rostro. Ese día cuando Dios entró, sentimos que el piso se sacudió. Y cuenta, ella bajó, lo tenemos en video. El rostro Dios se lo enderezó, le enderezó la boca, los ojos, y la deformidad que tenía se la formó. Eso fue algo que me impactó bastante. O sea, eso y muchas cosas más pueden ocurrir. Pero no anden detrás del poder, anden detrás de la persona del poder. No anden detrás solo de la unción, anden detrás del que unge. Desarrollen una relación con el Espíritu Santo. Pastor, ¿por dónde comienzo? Lee la Biblia, anhélalo, conócelo, pídele que te enseñe. Los otros días estaba yo en la noche, Señor, ¿qué voy a predicar? Hambre por el Espíritu Santo, tenía mucha hambre, quería documentarme del Espíritu Santo, buscar más. Y buscaba un libro acá, buscaba otro libro allá. Y sentía que ninguno me hablaba a la profundidad que yo quería. Y de pronto dije, pero el único que me puede enseñar del Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Me arrodillé y comencé a pedirle que me enseñara. Allí aprendí que Él no está esperando nada de mí. Él me está esperando a mí. Allí aprendí que Él no está esperando nada de mí, que Él me está esperando a mí. Allí aprendí que el precio no es lo que yo le puedo dar, el precio soy yo. Cuando Él me dijo, yo no necesito lo que tienes, yo te necesito a ti. O sea, habló
como en un lenguaje normal. No es que yo soy importante. Lo que él me quiso decir, tú eres el precio. Entrégate, ríndete y vive para Dios, vive para mí. Allí aprendí que Él no está buscando nada de mí, que Él me está buscando a mí. Señor, ¿y cuál es el precio? ¿Qué te doy? Y me dijo, a ti. No puedes desarrollar una amistad con Él si no te entregas a Él. Tienes que rendirte a Él y lo vas a conocer. En el nombre de Jesús. Bien, les bendigo y que pasen una noche hermosa pensando en el Espíritu Santo de Dios. Pablo dijo algo. El mundo me ha rechazado y yo también rechacé al mundo. El mundo nada tiene que ver conmigo, ni yo tengo que ver con ellos. Pablo cortó con el mundo y solo iba al mundo a predicar a Cristo y a este crucificado. Bueno, bendición a todos ustedes. Léanse Romano 8 entero, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Búscalo en varias versiones, una y otra vez, una y otra vez, hasta que esta palabra haga un pensamiento en su interior. Bless you a todos ustedes. God bless you. Bendiciones. Bye.